¿ya? Para que nosotros podamos tener 3 tipos de entrevistas tentativas o de preguntas tentativas que nosotros podamos formular en distintas específicamente. Uy, ¿ahí estamos? Se fue. A ver, un ratito. Ok, ¿me logran escuchar? Sí, estimada, pero por un momento se cortó. Sí, se cortó, creo que falló un ratito la red. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Gracias. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver 3 tipos de entrevista. Uno para adultos, una anamnesis para los padres, y también vamos a ver el tema de orientación vocacional. Si es que nos alcanza el tiempo, esperemos que así sea, ¿no? Además de qué es la entrevista psicológica, algunas diferencias entre la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada, y algunos otros alcances que podamos aprovechar acerca de este tema. Bien, entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar. Y bien, aquí tenemos nuestro quinto tema, como les mencionaba, que es propiamente la entrevista psicológica. Y vayamos a comentar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de entrevista psicológica. La entrevista es un instrumento propiamente de evaluación que a nosotros como profesionales, como psicólogos, nos ayuda en cualquier parte que nosotros queramos intervenir o queramos conocer un proceso, queremos conocer una conducta, queremos conocer o responder a alguna petición. Esta va a ser nuestra principal arma. Eh, en la última clase yo les comenté más o menos en qué fase del proceso evaluativo nosotros tomamos en cuenta la entrevista. ¿Alguno recuerda en qué fase era? A ver, lo podemos compartir en la cajita de comentarios. ¿Recuerdan en qué fase? La número 1, obviamente con su nombre de la frase, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿En cuál de estas estábamos, está situado la entrevista? ¿Alguien por ahí? Ya, vamos a hacer un F5, vamos a refrescarnos un poquito. La entrevista se da en la primera fase del proceso evaluativo. ¿Por qué? ¿Qué nombre tenía? Recogida de información. Y es básicamente uno de los objetivos principales que tiene la entrevista, recoger toda la información que tú puedas y que sobre todo no vas a recoger información por recoger, sino es que hay un criterio, ¿no? Hay un criterio que podemos utilizar de por medio y justamente es que nosotros vamos a recoger información que no sea válido para poder responder el motivo de consulta de nuestro consultante que tengamos enfrente. Entonces, está situado en la primera fase, recordemos que propiamente es la recogida de información. La entrevista también, dentro de la entrevista también entra a jugar mucho lo que es la toma de decisiones. Uno tiene que, por más que tengas mapeado qué cosa le quieres preguntar a tu consultante, puede que la entrevista quizás se vaya saliendo de las ramas, ¿no? Puede que por ahí el consultante comience a tocar otro tema, o quizás hay un tema que tú no tenías previsto, ¿no? Y que sin embargo, al momento en el cual el consultante te lo comparte, tú dices, este tema sí me va a aportar. ¿Cómo hago? Si yo tenía mi entrevista más o menos estructurada, ¿no? Ya sabía más o menos lo que quería preguntar. Entonces también vamos a ir viendo un poquito ello. Eh, y bueno, la entrevista está presente en 2 periodos, tanto en el proceso evaluativo como en el proceso de la intervención.
¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la entrevista únicamente no lo vamos a ver en la primera fase, sino que por el contrario lo vamos a ver en dos. Y la entrevista la vamos a seguir viendo hasta que tú le des de alta al paciente, porque es nuestra arma, ¿ya? Es nuestro instrumento principal como psicólogos. Entonces, vamos a ver aquí, a continuación, ¿cuáles son los objetivos específicamente de la entrevista psicológica? ¿No? Hay 4 objetivos principales. El primero de ellos es que busca conseguir información u ofrecer información en la evaluación e intervención psicológica. Esto lo tenemos sumamente claro, ¿no? La entrevista quiere recabar información. En segundo lugar, lo que busca es indagar acerca de las características de personalidad, estrategias, criterios, incidentes críticos o situaciones traumáticas que hayan sido determinantes en la historia de vida del consultante, habilidades, competencias y datos biográficos en procesos de selección. Oye, ¿por qué colocamos proceso de selección si estamos hablando de psicología clínica? Y es que es importante aquí resaltar, chicos, que la entrevista no es exclusiva de la psicología clínica. ¿Ya? La entrevista lo puede realizar también un psicólogo organizacional, lo puede realizar un psicólogo educativo, lo puede realizar un psicólogo social, lo puede realizar un psicólogo de cualquier rama. Y obviamente van a haber ciertas diferencias, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, el psicólogo organizacional, cuando hace un proceso de reclutamiento y en consecuencia de selección, lo que más le va a interesar es medir sus competencias laborales del postulante que tiene enfrente, ¿no? Eso es lo que más va a buscar, lo que más se va a centrar. Cosa que quizás nosotros como psicólogos clínicos sí lo podríamos tomar en cuenta, pero no en un primer plano, necesariamente, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros podamos también distinguir, ¿no? Esta versatilidad del instrumento que lo podemos utilizar en cualquier campo dentro de la psicología. Ahora, otro objetivo de la entrevista es que nosotros podamos también indagar acerca de los procesos o de los aspectos motivacionales del consultante que tengo enfrente. ¿Por qué? Yo les comentaba sesiones pasadas que en algunos momentos nos vamos a topar con algún consultante que viene en contra de su voluntad, ¿no? Es decir, porque el papá lo trajo, porque la pareja le puso como un condicional que tenía que ir a sesiones, ¿no? O porque quizás por allí tenemos a un adicto y su familia lo está trayendo a pesar de que no quiere venir. ¿Y ustedes qué creen? Eh, el evaluar la motivación del consultante, ¿va a ser importante o no va a ser importante dentro de la entrevista? ¿Y por qué sería importante en caso fuera la respuesta esa de allí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será importante? Uy, chicos, hoy día estamos un poquito dormidos. ¿Qué ha pasado? A ver, anímense a comentar un poquito, porque si no va a ser un soliloquio. Solamente yo voy a hablar. Podemos comentar por la cajita de respuestas. A ver, ¿ustedes creen que es importante saber qué tan motivado está el consultante? Gracias, Katy. Siempre presente. Sí, ¿no es cierto? Es importante. ¿Y por qué es importante? A ver, Katy, ¿por qué crees tú que es importante que el consultante o conocer ese nivel motivacional del consultante? ¿Qué nos puede sumar a nosotros como psicólogos? Para saber cómo trabajar con él desde un principio, ¿no? Para saber cómo nosotros, muy bien, cómo nosotros nos podemos adaptar a él. Y también seamos realistas.
Nosotros como psicólogos no le vamos a caer bien a todo el mundo, somos personas. Hay psicólogos que de repente piensan que su praxis, su personalidad, un profesional, tiene que ser apetitiva para todo consultante que tenga enfrente. Y la realidad no es esa. Bien, entonces, si yo tengo un consultante que viene en contra de su motivación, no quiere estar ahí, lo han obligado, y encima yo no le caigo, pues lo más pertinente va a ser derivarlo. O lo más pertinente es decir, a pesar de ya haber insistido quizás con algunas técnicas de adaptación por ahí, hacer cierto rapport con el consultante, va a ser cortar, porque no va a haber adherencia al tratamiento. Y esta palabrita hay que tenerla bien en cuenta. Recordemos que la entrevista está presente en los dos periodos, ¿ya? Nos va a permitir recabar información. Es decir, va a permitir que nosotros podamos ver cuánta confianza tiene el consultante hacia nosotros. Y si tengo un consultante que no tiene motivación, definitivamente no va a haber confianza. Y si no hay confianza, la información que me brinde o va a ser escueta o va a ser distorsionada. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos trabajar con esa información que ya está tocada, manipulada? No podríamos tener un buen tratamiento. Entonces, yo les aconsejo, ¿no?, que seamos muy realistas, de que no les vamos a caer bien a todo el mundo, que no nos van a venir siempre los pacientes o los consultantes ideales, y que en consecuencia hay otras acciones que también podemos tomar como evaluadores, ¿no? Derivarlo, pausar también las sesiones de evaluación, de repente espaciar una semana, puede ser una opción. ¿Qué te parece si espaciamos una semana y ya piensas bien? ¿No? Entonces, a ver, por aquí hay algunos comentarios. Voy a hacer un paréntesis. Armando nos comenta si puede trabajar en equipo. Ya, ok, muy bien, sí, porque es importante, ¿no? Nuestro trabajo en consulta siempre es en equipo, 50-50. A veces un poquito más nosotros, a veces un poquito más ellos, pero siempre va a estar sumando entre estas dos partes el 100%. Pero ahí justo nos comenta conocer sus problemas, darle ánimos y ser discreto en todas las circunstancias que se presentan. Muy bien, ¿cierto? Poder adaptarnos también a ellos, eso es muy importante. Y finalmente Zulay comenta, es importante porque nos permite conocer al consultante y brindar confianza, ¿no? Ajá, muy bien. Sin confianza nosotros no podemos avanzar. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un adolescente, comúnmente los adolescentes son los que más oposición ponen a los procesos terapéuticos, porque no les gusta, ¿no? No les gusta. Y vienen en contra de, ¿no? ¿Ustedes qué estrategias podrían utilizar para evaluar para entrevistar a un adolescente? ¿Han tenido la experiencia en algún momento, han estado trabajando con un adolescente y así con esas características reacio, ¿no? Confrontativo? ¿Han tenido esa experiencia, chicos? Yo les comento una. Yo tenía una adolescente que sus respuestas eran monosilábicas, nada más. Sí, no, ajá, nada más. Todas las entrevistas que yo tenía, las dos primeras. Posteriormente, no mantenía un contacto visual, ¿no? Su visión era esquiva, a un costado. También, otra característica que presentaba esta adolescente era que ella había pasado por un proceso terapéutico antes y no le había gustado estar con ese psicólogo, entonces había generado cierta aversión. Si yo como terapeuta soy un terapeuta rígido, que digo sí o sí, la primera consulta yo tengo que hacer mi entrevista semiestructurada como de lugar, definitivamente ese adolescente no va a hacer clic conmigo.
¿Por qué? Porque es necesario que así como con los niños nosotros podemos adaptarnos a ellos, utilizar quizás algunas herramientas. Yo personalmente tengo experiencia en niños, pero más la tengo desde adolescentes en adelante. Entonces yo les puedo dar más fe en esas poblaciones, ¿no? Pero con adolescentes es importante copiar, por ejemplo, ¿no? Si el adolescente está así, pues yo también me pongo de manera sutil así, ¿no? Y trato de poder hablar, pero yo les aconsejo que si se encuentran con un adolescente renuente, en la primera sesión de entrevista no hablen directamente las preguntas, ¿ya? Traten de empatizar de otra forma. Por ejemplo, ¿no? Preguntarle, oye, ¿y qué es lo que te gusta? Por ahí enganchar. Ah, mira, me gusta, no sé, pintar. A mí también me gusta pintar. Oye, yo la vez pasada fui a tal lugar, compré tal pintura, compré tal lienzo. Ah, sí, ah, yo también lo conozco. Entonces, son temas que pueden tener en común y hace pensar al adolescente que la persona que tiene enfrente no es una persona jerárquica más como mamá, como papá, como la profesora, como la directora, sino es una persona común y corriente que puede tener mis mismos gustos y que puede comprender la forma en cómo pienso, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros conozcamos, para trabajar con adolescentes, por ejemplo, cómo se comunican ellos. ¿No? Ahora los adolescentes no se comunican como las generaciones pasadas. Utilizan la F para decir que están llorando, ¿no? Utilizan el pipipi, utilizan algunas jergas. Todos esos vocabularios, exacto, su léxico, y como dice Katy, ser más flexible. Usar el humor puede ser si es que yo percibo que mi consultante hace bromas o es risueño, o si por ahí si le lanzo una broma sutil se ríe y engancha. Pero si yo le lanzo una bromita sutil y no se engancha, sería, no sería tan conveniente que continúe utilizando el humor como una herramienta para entrevistar, ¿no? Y al momento cuando yo les decía, empaticemos con gustos, gustos musicales, ¿no? Con algo que pueda yo enganchar, ustedes se van a dar cuenta que por añadidura van a ir obteniendo la información, sin necesidad de seguir un protocolo, sin necesidad de seguir una entrevista. Ahí van preguntando acerca de sus papás, oye, ¿qué piensa tu papá de esto? Ay, mi papá, ay, reniega siempre. Oye, sí, los adultos son así, somos así. Yo entro en su juego del adolescente. Yo no estoy refutando lo que el adolescente me dice, como lo hace su papá probablemente, como lo hace su mamá. Entonces, busquemos enganchar con la amistad, ¿no? Pero sin desameritar nuestro papel y nuestro rol, ¿no? Trabajar con consultantes es necesario que nosotros tengamos un trabajo más horizontal que vertical, ¿no? Yo soy más que tú, independientemente de la población que sea. Pero nunca olvidemos que somos nosotros quienes estamos teniendo un sujeto enfrente y que queremos generar un cambio conductual, ¿ya? Eso también lo quiere el consultante, probablemente también, ¿no? Porque la mayoría viene motivado en un cambio. Pero yo, como evaluadora, no me debo olvidar que tengo los conocimientos y la formación para hacerlo. La otra persona lo quiere, perfecto, pero necesita de mis conocimientos. ¿Bien? A ver, Zulay dice, con los adolescentes es un poco difícil la entrevista porque tienden a ser muy cerrados, por lo tanto hay que tener cautela con ellos, así generar confianza, preguntándole lo que le gusta o cómo se siente. Exacto. Lo que también les recomiendo, hay un artificio que a mí me ha funcionado muy bien, quizás les funcione a ustedes, es hacer como unos rollitos de papel, ¿ya? Y colocarles una liguita para cerrar, para hacerlos muy llamativos, y ponerlos dentro de un recipiente de vidrio transparente, de una pecerita, algo así. Entonces le decimos, mira, ¿sabes qué, Pepito? Vamos a jugar, ¿te parece? Pero con el niño se empieza más rápido con el juego, ¿no? Con el adolescente no tanto.
Y no que yo saque mi celular y le vamos a entrar a Instagram tú y yo, o a TikTok. Puede ser, ¿no? Pero sería un poco contraproducente. Entonces, le doy eso, ¿no? Le doy eso y comienzo a sacar yo. Yo saco un papelito. Y hay una pregunta para yo dar una explicación acerca de mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, la situación más difícil que me ha tocado vivir. Ya, yo digo la respuesta. Comienzo yo, ¿no? Le doy esa apertura, le doy esa confianza de que yo también, como psicóloga, puedo compartir mi experiencia de vida con él o con ella, ¿no? Después ella o él saca un papelito y continúa el juego y ahí voy recabando información, voy generando diálogo. Es una estrategia que a mí me ha funcionado bastante. ¿Bien? Entonces de repente para ellos también les puede servir en su réplica. Y bueno, finalmente el cuarto objetivo es investigar el conocimiento que pone en juego un experto cuando resuelve problemas de su competencia, orientar o asesorar y comunicar a clientes o pacientes los resultados de cualquier proceso evaluativo, ¿no? Es decir, yo les mencionaba en las sesiones pasadas que no era recomendable ser psicólogos todistas, ¿no? Que ven toda la población, que ven todos los espectros, justamente por este punto, ¿no? Porque en algún momento nosotros, bien, no vamos a poder resolver ciertos problemas. Si yo tengo un paciente, imaginando un adicto, ¿no? Y me habla del perico, yo ni idea de cosas perico. Yo no voy a poder entrevistarlo bien. Y si me dicen, en adicciones la carga es tremenda, ¿no? Es inmensa. Las mezclas que hacen es otro mundo. Las drogas que van saliendo, el nombre de la persona que te la vende, todos esos términos tienen que estar al día, ¿no? Para hacer una buena entrevista, para poder empatizar bien. Para decirle, oye, sí, ¿qué tal tu volada? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu viaje? ¿Te dio bajona o no te dio bajona? O sea, entrar en su lenguaje. Pero si yo no tengo la competencia, ese estudio de haber trabajado con adictos o de haber trabajado con personas que consumen sustancias, sería un gravísimo error de mi praxis meterme a trabajar con esas personas. Bien, entonces tengamos bien claro ello. Continuando. Aquí he puesto una frase, ¿no? Un consultante va a ser mi mayor referente. Y obviamente sí me va a decir las cosas, ¿no? El consultante es quien me va a decir las cosas. Es él quien me va a contar su vida, es él quien se va a aperturar conmigo, es él quien va a llorar conmigo, ¿no? Pero ustedes saben que dentro de la entrevista no todo es color de rosa. Y ese es el puntito que quizás le quita el matiz rosa a la entrevista tal cual. ¿Por qué? Porque al ser el consultante el único referenciador de su vida, en algún punto puede sesgar la información, ¿no? O en algún punto yo no puedo tener más información para poder contrastar y decir, oye, de repente lo que me está diciendo, ¿no? Es bien profundo, yo siento que está muy afectado, pero quizás viene su madre y me dice, lo que sale, que se divierte, toma hasta el amanecer, y eso a mí no me lo cuenta el consultante. Entonces, en algunas situaciones, claro está que con menores de edad, niños, adolescentes, lo más pertinente es trabajar y también tener como un referenciador extra a la familia, los padres, ¿ya? Pero si yo tengo una persona adulta, el tener un referenciador adicional es un poco más limitante, ¿ya? Porque las personas adultas como que ya son más independientes y probablemente nos digan, ¿por qué quieres saber de mí acerca a través de otra persona? Quiere decir que no me crees lo que te estoy diciendo. Aquí hay que tener mucho tacto. Si yo siento que en mi entrevista es mejor que le proponga a mi consultante tener una sesión con su mamá, tener una sesión con su pareja, con su hija, porque yo, como evaluadora, siento que esa entrevista
¿Me va a brindar más información? Pues con toda la libertad del mundo se le pregunta, se le consulta al evaluado si es que está de acuerdo en que nosotros podamos tener un contacto externo con una persona que consideramos importante entrevistar. Si nos dice sí, perfecto. Si nos dice no, ahí también está, decíamos, ¿no? Las decisiones, la toma de decisiones dentro de la entrevista es muy importante, ¿ya? Porque ahí tenemos que estar jugando. Si nos dice no, yo tengo que ir viendo, ¿no? Si es un consultante que es muy renuente, ¿no? Que ni siquiera me da más información de su vida, pues así yo le insista, me va a seguir diciendo que no, probablemente. Pero si es uno que de repente duda, qué vergüenza, ¿no? O sea, una cosa así, puedo insistir, ¿no? Oye, pero ¿por qué tú me dirías que no? ¿Qué tendría de malo? O no me da vergüenza que mi mamá hable un poco de mí, ¿no? O sea, en realidad es normal, pero me da un poco de vergüenza. Ah, ahí cambia un poco su verbalización, entonces me da a mí la oportunidad de continuar, ¿no? Ah, pero yo siento que sería bueno porque nos podría ayudar a tener un panorama más nítido, más amplio, poder entenderte mejor. ¿Qué te parece? Mm, bueno, ya, perfecto. Otra cosita, cuando trabajamos con adolescentes, vamos a tener papás que nos digan a cada rato, ¿y cómo va mi hijo? ¿Y por qué mi hijo es así? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aquí sí hay que saber establecer límites, porque lo que yo estoy hablando, ¿no? Y el trabajo que estoy haciendo es directamente con el adolescente, no es con la familia, ¿ya? No es con la familia. Sí, la familia influye, pero yo, si la mamá es muy insistente, yo le podría decir, señor, usted consulte propiamente a su hijo o a su hija, ¿no? Pero si aún así no se ha desarrollado todavía la comunicación entre ellos, yo podría optar por nuevamente, como dice Katy, ¿no? Confidencialidad exactamente es un principio, podría optar por decirle a mi consultante, oye, ¿tendrías algún problema con que le cuente a tu mamá algunos avances tuyos? Yo lo he hecho, por si acaso, y me dicen, sí, pero no le cuentes eso. Ya, normal, chévere, se le cuenta lo que uno tiene permitido hacer. Y ahí incluso es como una oportunidad para que el consultante vea en ti una persona que realmente puede confiar, porque lo que te dijo que no contaras, no lo vas a contar. Sin embargo, hay centros psicológicos donde la entrega de informes se lo hace así directamente al papá o a la mamá, contándole todo lo que le ha dicho el adolescente en sesión. Ahí cometen una gran infidencia. Pero bueno, a ver, dos tipos de entrevista y las vamos a ver de esta forma, ¿no? Está la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada. ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es ¿Cuáles son sus características similares? En realidad, ambas nos permiten recabar información. Eso es fijo. Pero hay ciertas limitaciones que podemos encontrar, por ejemplo, en mayor porcentaje en entrevista estructurada. Por ejemplo, la flexibilidad de sus preguntas es muy baja, porque al ser estructurada ya tiene una serie de preguntas, por ejemplo, 20, 25 preguntas que yo tengo que hacer y tengo que responderlas sí o sí. Entonces, si el consultante por ahí me quiere hablar de otro tema que de repente no es motivo de consulta, pero sí siento que me va a dar información adicional, si yo sigo la entrevista estructurada, no tendría por qué escuchar eso. Le diría, no, ¿sabes qué? Lo que tú me vas a contar a continuación no nos sirve mucho. ¿Cómo se quedaría el consultante? Primeras sesiones, ya me estás limitando. Es por ello que lo más conveniente en psicología clínica es poder trabajar la semiestructurada, porque nos permite, ¿no?, tener más exploración del paciente, justamente por esta razón, que si se desvía, nosotros podemos tomarnos un tiempo para escuchar parte del tema e ir viendo si el tema realmente es un tema que resuena en la vida del paciente o por el contrario no resuena. Luego tenemos que hay preguntas
y secuencias uniformes dentro de lo que es la entrevista estructurada. Así, es rígida, es rígida. Y por otro lado, tenemos que en la semiestructurada hay preguntas más comunes, ¿no? Pero que permiten justamente esta variabilidad en la formulación. Por otro lado, tenemos que en la entrevista estructurada hay una exploración baja del contexto, de la información contextual, porque se centra específicamente en el ser humano, en la persona que tiene al frente, pero no le da el chance de que pueda comentar quizás un poquito más acerca de su familia, acerca de sus amigos, ¿no? Sino que es, a ver, dime qué cosa tienes, en qué momento lo tienes, ya, listo, tú y solo tú. En cambio, la semiestructura sí podemos ir abriéndonos en los otros campos. Y luego, dentro de la entrevista estructurada, el entrevistador necesita capacitación rigurosa para mantener consistencia. Justamente por esta razón, porque vamos a encontrar personas que les gustan hablar y se van a salir del contexto. Entonces tenemos que desarrollar, el entrevistador acá tiene que desarrollar ciertas habilidades para mantenerlos ahí, en la línea, el consultante, ¿bien? Sin que se sienta ofendido. Por otro lado, aquí en la semiestructurada, no se necesita tanto entrenamiento. ¿Esto quiere decir que cualquier persona puede entrevistar? No. ¿Por qué? Porque ya vimos que una de las características principales de la entrevista psicológica es la toma de decisiones. La toma de decisiones orientada hacia el campo clínico y no cualquier persona hace psicología clínica. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que es supuestamente más objetivo la entrevista estructurada y por el contrario más subjetivo la entrevista semiestructurada, ¿no? Porque la estructurada mide ciertas variantes predeterminadas, por ende es más objetivo, porque está basándose en esas variantes, ¿no? Variantes que específicamente afectan al individuo. Y por el otro lado, la semiestructurada sale de esas variantes, ¿no? Bueno, hay una información adicional, ¿no? En los tipos de investigación. Cuando nosotros trabajamos investigación en psicología clínica, vamos a encontrar investigación cuantitativa y investigación cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, normalmente nos referimos a cuestionarios, ¿no? Donde podríamos decir que es una entrevista estructurada, porque tiene escala Likert o tiene escala dicotómica. Y por otro lado tenemos la investigación cualitativa, que es más que nada una entrevista en su mayoría con preguntas abiertas. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí dos puntos a tener en cuenta al momento de realizar mi primera entrevista. Yo tengo que tomar dos decisiones como entrevistador. Primero, es verificar el grado de estructuración de las preguntas que voy a realizar y de las respuestas. ¿Ya? Sí, hay protocolos, hay guías que nos pueden ayudar y nos pueden brindar cierto foco de luz para poder hacer la entrevista. Pero cuando tú tienes enfrente al consultante, ¿no? A veces incluso estar con una hoja impresa o en la computadora escribiendo y a la vez con la hoja impresa, el lapicero tomando apuntes, como que el consultante dice, oye, ¿te estoy hablando a ti o le estoy hablando a la computadora o le estoy hablando a la hoja que tienes en la mano? Se siente un poco relegado, ¿no? De hecho, imagínense nomás ustedes, es una escena, ¿no? Donde van al psicólogo y todo lo que él le habla, el psicólogo está viendo la pantalla de su computadora y está escribiendo y te dice, ajá, uy, ¿qué te pasó? ¿Y qué sentiste? Pero sigue viendo su computadora y sigue escribiendo. ¿Cómo se sentiría? ¿No? Definitivamente no se sentirían escuchados. Y es lo primero que busca una persona. Entonces, no es tan conveniente tener ni tanto la hoja con el papel, la hoja impresa con el lápiz, la computadora enfrente, quizás una libreta pequeña para tomar ciertos apuntes, teniendo en cuenta que nuestra memoria es un poco frágil, ¿no?
Y sobre todo, tener la estructura de los puntos que nosotros queremos trabajar ya en nuestra cabeza. ¿Esto cómo lo van a lograr? Con la práctica. Con la práctica ustedes ya lo van a lograr. No van a necesitar ni siquiera de una hojita de tener al costado. Y luego es importante también que nosotros podamos decidir el estilo de dirección que vamos a asumir en la interacción. ¿Va a ser un estilo pasivo? ¿Va a ser un estilo directivo? Ay, ahora vamos a hablar de esto. No, no me importa lo que quieras adicionar, solo quiero hablar de este tema. Ese es un estilo más directivo, ¿no? Un estilo más pasivo es si el consultante me habla de otro tema o si el consultante brinda más información de la que yo requiero. Por ejemplo, es como decirle, ¿no? Ay, ¿y qué tal? ¿Y eso cómo te hizo sentir? Normalmente sucede con frecuencia, es ahondar un poquito más. Estoy adoptando una postura más pasiva. ¿Qué es lo más conveniente cuando voy a realizar una entrevista? Alternar ambas. Porque en algunos momentos yo sí voy a necesitar ser directivo, voy a necesitar hacerlo. Y en otras, quizás voy a necesitar ser un poquito más pasivo. ¿Ya? Entonces, no seamos tan rígidos y utilicemos mucho la creatividad, ¿ya? Porque muchas veces nosotros cometemos el error de ceñirnos a, como les mencionan, los protocolos, ¿no? A lo que quizás un ponente o un ponente que esté enfrente nos diga, que sí es importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta, pero lo más importante es que ustedes se permitan ser ustedes en las sesiones, ¿no? Qué bonito sería que un psicólogo, un profesional, sienta naturalidad al trabajar y no diga, uy, no, 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 voy a entrevistar a Pepito y ahí tengo que cambiar, tengo que ser más serio, tengo que... Sí, de repente hay ciertos puntos que tenemos que ir ajustando, adaptando, pero no necesariamente estos puntos nos tienen que invalidar nuestra naturalidad. Permítanse también equivocarse, ¿ya? Porque a veces nosotros como profesionales tenemos muchas exigencias encima. Tengo que preguntarle sí o sí cómo fue su primera relación de pareja, ¿no? Y llega el momento y me olvido de eso. Entonces, una vez que me olvido, termina la cita y digo, uy, revisando mis apuntes, me olvidé de hacer esta pregunta. ¿Ahora qué hago? Se me cae el mundo. No, siempre es sencillo. Al siguiente que lo tenga enfrente, le pregunto y le digo, oye, ¿me sabes qué? Me olvidé de hacerte esa pregunta. Tenía la cabeza en otro lado en ese momento. Seamos también sinceros, ¿no? Porque ahí también el consultante ve que somos seres humanos y comienza a tejer la relación terapéutica porque va a confiar en una persona, no va a confiar en alguien que finge ser una persona que no es. Bien. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Por ejemplo, ¿no? Acá hay dos situaciones en comparativa del formato abierto y del formato semiestructurado. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Y por el otro lado tenemos cómo se ha sentido decaído estos últimos días, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Has estado triste? ¿No? ¿Qué cosas te gustaba hacer anteriormente? Ahí estoy probablemente frente a una persona que desde lo que se enfoca ahí está en un cuadro depresivo, ¿no? ¿Qué cosas has dejado de hacer? Estoy siendo más semiestructurado. ¿Por qué? Porque el consultante, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar más información. He dejado de hacer tal cosa, ya no veo televisión, ya no salgo con amigos, ¿no? Y si yo le pregunto por el contrario, solamente, ¿has dejado de ver televisión? La respuesta es un sí o es un no. No le da o no le permite aperturarse más. ¿Ya? Ahora, la entrevista, como la habíamos mencionado dentro del proceso de evaluación, ¿no? Hay una fase que se habla de la contrastación de hipótesis. Y justamente es porque es la entrevista la que nos va a brindar mayor información y nos va a permitir que nosotros podamos colocar
en contraposición nuestras hipótesis y en consecuencia podamos contrastarlos con la información que hemos recabado. Bien, entonces es importante también que nosotros tengamos mucha especificidad al momento de hacer la entrevista. Bien, ahorita vamos a trabajar la última parte de la sesión de hoy, una forma más práctica, ¿no? Viendo algunos alcances y dándoles algunos consejos también o tips para que ustedes lo puedan replicar. Y bueno, en base a la entrevista es que yo voy a poder entregar mis resultados en un informe, como lo habíamos visto en la última sesión, ¿no? El informe, para hacer un recordaris, suele presentar al cliente en situación interactiva y esto requiere que nosotros tengamos una planificación en orden y con claridad. En primer lugar, colocando, como ya habíamos visto, el motivo de consulta, ¿no? Las recomendaciones, los resultados, la observación, datos de filiación y plasmar también, obviamente, los resultados, tal cual. Pero una añadidura con respecto a este apartado de la entrega de informes es nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario que nosotros vayamos a expresar con el consultante, tiene que ser ajustado a la persona que yo tengo enfrente. ¿Ya? Tiene que ser ajustado a la persona que yo tengo enfrente. Tengo que ver su nivel educativo, su nivel de comprensión, no puedo hablar de tecnicismos, no puedo quizás por ahí colocar, ¿no? Mónica, ahorita te atiendo, termino de explicar esta parte y te doy la palabra. No podemos colocar palabras que la persona no va a entender. Así tengamos personas que tengan un alto nivel educativo, hay tecnicismos, ¿no? Hay tecnicismos que no van a entender. Entonces, tenemos que despojarnos de ellos y utilizar un lenguaje más sutil, más comprensivo, más común, ¿no? Y sobre todo explicar a la persona, explicarle el porqué de sus comportamientos y no dejar que mi consultante en la entrega de informes se vaya pensando que es un depresivo, ¿ya? Porque cuando yo entrego un informe, pasa muy a menudo que llegan las personas a su casa y revisan el informe nuevamente. Y si yo tengo un paciente o un consultante que es muy rumiativo, que piensa mucho en cosas del pasado, y se pone a leer el informe, y se pone a pensar y decir, viste, eso tenía razón, ¿por qué yo fui así? No debe ser esto, no debí decir aquello, o no debí comportarme de esa forma, le estamos haciendo un daño grave, ¿ya? En algunos momentos es recomendable incluso entregar el informe solo de manera oral. Nada más, para evitar ese tipo de cosas. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar el informe de manera oral. Oh, pero yo lo quiero físico. ¿Y para qué lo quieres en físico? Lo tengo, ¿ah? Enseñas. ¿Qué tal? ¿Pero para qué lo quieres en físico? No, para releerlo en mi casa. Pero si no vamos a tomar pastillas, no vamos a hacer nada. No hay prescripción médica. Tratemos de manipular esa situación, ¿no? Si es que yo tengo un consultante que considero que llega a su casa va a estar leyendo y sobrepensando, ¿no? Y rumiando y teniendo preocupaciones del futuro, evitémosle esa fatiga. Bien. A ver, Mónica, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Mónica, que disuadirlo, exacto. Mónica, ¿tienes alguna duda? Yo creo que Mónica no tiene una duda, sino que se le ha quedado colgado la manito. Ya. Vamos a ver a continuación un formato de entrevista conductual. Bien. Les voy a compartir mi pantalla. Ah, ok, Mónica, gracias.
Como tenías la manito arriba, pensé que querías compartirnos algo. Por eso es que te estaba preguntando. Pero gracias por tu comentario. Voy a compartir mi pantalla. Oye, esperemos que se cargue, ya está. Yo les compartí un librito de Fernández Ballesteros. Ella es muy buena en lo que hace, en lo que venía haciendo, que es la entrevista puntual, las entrevistas y todo lo que tenga que ver el proceso evaluativo. Hay algunas cositas que por ahí quizás pueden ser motivo de conjeturas, pero en su totalidad, pues en grandes rasgos, sí brinda información provechosa. Y hay un apartado en su libro que me parece no está en el libro que yo les he compartido. He tratado de buscarlo, no lo encuentro, y tampoco encuentro el documento en mis documentos propiamente. Sin embargo, he tratado de ingresar a esta pestaña que sí está, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo es que ella nos presenta su guía, ¿no? En primer lugar, colocar el nombre de la persona que estamos, que nosotros estamos entrevistando, somos nosotros el entrevistador, la fecha que vamos a realizar la entrevista. Y ojo, este formato es bien amplio. No pretendamos colocarle todas las preguntas al consultante en una sola sesión, que no se va a poder hacer. A veces me han preguntado, ¿cuánto tiempo debería durar un proceso evaluativo? Bueno, eso depende, ¿no? Depende de todas las aristas que tengo enfrente con el consultante. Si es abierto, si es muy hablador, si, por ejemplo, por el contrario, es muy conciso, ¿no? Puede tomar un aproximado entre 2 a 3 sesiones. Te hablo desde la práctica personal. ¿Por qué? Porque hay lugares donde son centros psicológicos, ¿no? Y lo que optan es en vender unos paquetes de evaluación, porque ellos administran pruebas psicológicas adicionalmente, ¿no? Pero, paradójicamente, administran más pruebas que entrevistas. Y ya hemos visto la semana pasada que la prueba me da solamente el título, pero la entrevista me da el desarrollo del título. ¿De qué me sirve a mí tener el título si yo no sé cómo sustentarlo? Entonces, lo mejor es que nosotros podamos centrarnos en eso. De 2 a 3 sesiones aproximadamente, ¿ya? De 2 a 3. Ya por ahí 4. Uy, pero sería una persona que venga con mucha carga, con muchos problemas. Los hay, pero no son tan frecuentes. ¿Bien? Además, recordemos que el proceso evaluativo no se queda ahí nomás, sino que siempre estamos en constante evaluación. Así que vamos a estar recabando información constantemente. Bueno, aquí están los datos de filiación o los datos personales, ¿no? Como lo habíamos visto en la última sesión, en la parte del informe aparecían los datos de filiación y aquí es la forma en cómo nosotros podríamos recabarlos, ¿no? Acá hay una preguntita, ¿existe algún problema si reciben una llamada telefónica nuestra? ¿No? Cuando vimos los modelos teóricos dentro de los de tercera generación, explicamos el modelo de dialéctica conductual. Ellos tienen un protocolo de intervención que propone ser una persona, en algunos casos, donde el paciente lo amerite, que tenga contacto telefónico fuera de sesión con el paciente, entre el paciente y el terapeuta. Esto a algunos les va bien, a otros no les va bien, ¿ya? Porque recordemos que la DBT se creó inicialmente para problemas de regulación emocional, TLP específicamente. Y cuando nosotros trabajamos con personas que tienen estas características, suelen desregularse muy fácilmente, ¿no? Suelen cortarse, suelen tener conductas impulsivas como ir a comprar cosas en los malls, no lo sé, tomar. Siempre hay de cajón una conducta impulsiva en la mayoría de los casos. Y es ahí cuando el consultante está a punto de, pero como parte del tratamiento, el terapeuta DBT le dice, oye, estás a punto de llámame para poder trabajar. Pero como les digo, eso depende mucho de ustedes cómo
psicólogos. Personalmente, a mí me desgastaría, ¿no? A mí me desgastaría. Entonces, hay gente y tengo colegas que sí lo hacen, entienden muy bien con ello. Perfecto, ya es la decisión. Por eso es que ahí dice, ¿no? ¿Hay algún problema si ustedes o tú tienes una llamada mía, no recibes una llamada mía en algún momento? Y es una constante. Trabajar con TLP es bien cansado, ¿no? Hay que gustar ese tipo de personalidad, diría yo. Bien, continuemos. Listo. Oye, yo tengo al paciente enfrente. De frente le voy a preguntar, ¿cuál es tu motivo de consulta? Sí o sí, de cajón, la primera sesión, el primer acercamiento, tengo que preguntarle eso. No, ya, no seamos rígidos. Las preguntas que tenemos aquí las podemos alternar. A mí me gusta más hablar la primera sesión acerca de cómo es el consultante con su familia, cómo es el consultante con su pareja, ¿no? A mí me gusta más eso. Y al final, como que me cuenta un poquito del motivo de consulta. Ya listo, solo vemos la sesión. Pero si yo veo que tengo un consultante que está muy aquejado, que así le pregunte lo que le pregunte, no me va a responder correctamente o con la información sincera, pues tengo que cambiar, ¿no? Tengo que adaptar y comenzar por este primer apartado. Y nos brinda preguntas bien importantes, ahí sí puedo darle un screen para que lo tengan. Dice, ¿no? Descríbeme lo más, bueno, acá utilizan palabras que quizás nuestro consultante no va a entender, ¿no? Lo más específicamente posible, mejor le decimos, el motivo de tu consulta. Esa puede ser nuestra pregunta, ¿no? Casi nadie habla de quizás estos momentos un poquito ansiosos que nosotros los psicólogos podemos experimentar cuando tenemos un paciente nuevo enfrente y no sabemos qué cosa nos va a contar, ¿no? Es como una cajita de sorpresas. Tú lo abres, no sabes lo que te va a tocar. Es un poquito ahí de expectativa, ¿no? Entonces, esa puede ser una forma en cómo yo puedo aperturar mi entrevista. Otra puede ser, me contactaste por teléfono, ¿no? Me escribiste por chat y me dijiste cuando te pregunté más o menos de qué se trataba tu motivo de consulta, que no te sentías bien últimamente. ¿Crees que me puedas comentar un poco más acerca de ello? Esa es una estrategia que yo utilizo, porque las personas no llegan a mí, normalmente es por WhatsApp, y piden información a través de ese medio. Entonces, lo que yo hago es preguntar más o menos cuál es tu motivo de consulta. ¿Por qué? Porque si me dicen, oye, consumo marihuana, yo no voy a ver. Entonces no le voy a hacer perder tiempo al consultante. Búscate otro, ¿no? Si me dice, ah, no, me siento ansiosa, perfecto, bienvenido sea. Bien. Entonces, es una estrategia que a mí me brinda un preámbulo. Me da un panorama incipiente, sí, pero me está brindando cierta información de lo que puede tener mi consultante. Entonces, esto lo puedo aprovechar para poder tener este vínculo o esta primera conversación con el consultante. ¿Bien? Pero, nuevamente, no seamos rígidos. Podemos hacer una antesala. Si es una cita presencial, oye, te tomó mucho tiempo venir hasta aquí, encontraste, te situaste rápido en la dirección. No, un poco complicado, sí, sí es un poco complicado la calle, ¿no? Bueno, qué bueno que igual hayas podido llegar a la hora. Darle otra información, otro acercamiento. Si es virtual, ¿no? Uy, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Me ves bien también? Ok, a ver, vamos a hacer una prueba contigo y ves que tienes ese tipo de reuniones virtuales. Sí, mira, entonces vamos a buscar el internet, no te preocupes, están todos a mi lado, vamos viendo, voy teniendo o formando un vínculo no necesariamente clínico, pero sí más humano al inicio. Y ahí vengo y puedo yo decirle, ¿no? O preguntarle en la consulta.
Y cuando el consultante me habla, yo les mencionaba en algún momento que es bueno dejar que ellos hablen, al menos la primera sesión, del tema que yo le pregunte, del tema que estamos tocando, porque ahí me va a brindar más información, ¿bien? Pero si yo en la segunda sesión dejo que él se aperture totalmente, continúe con esa dinámica, probablemente yo me pierda con el objetivo de mi entrevista, ¿ya? Entonces ahí ya comienzo a hacer cortes y pregunto lo que está ahí, ¿no? Es una idea que podemos llevarnos a casa. ¿Qué pasa, no? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas sobre el problema que me estabas comentando? Cuéntame, ¿en qué momento sucedió? ¿O en qué momento sucede? Ah, me pasa cuando estoy en mi casa. Ok, ¿en qué parte de tu casa específicamente? Yo tenía una, no sé si les conté, pero yo tenía una consultante que fue abusada por su tío, ¿ya? Y ella tenía indicadores de estrés muy altos y de ansiedad. Eso pasó cuando yo era niña, ahora ella tiene 28 años. Pero, ¿cuál fue su motivo? Que ella no podía acercarse o estar tanto tiempo en su cocina. Y cuando yo le preguntaba en la entrevista dónde eran los tocamientos que le realizaba su tío, ella me decía que era en su cocina. Y para nuestra mala suerte, digo yo mala suerte porque creo que fue un agravante, la cocina estaba intacta. Las cosas, los vasos, los platos, los artefactos, los electrodomésticos, todos tal cual había pasado los tocamientos hasta la fecha. Entonces el condicionamiento era mucho más natural, ¿no? El temor era mucho más natural, porque estaba la escena vívida, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pasaba? Cuando estás sola, cuando estás acompañada, y esto mismo, eh, exacto, eso activaba el recuerdo, ¿no? Y odiaba con su mamá, le decía, ayúdame en la cocina, no quería estar ahí. Pero bueno, es importante que nosotros podamos también hacer una comparación de las conductas problemas. Si el consultante me dice, oye, eso me pasa en mi cocina y sé que vive con su familia y uno de sus intereses personales es mudarse sola, yo puedo preguntarle, oye, si tú te mudaras sola, ¿crees que llegaría a ti ese recuerdo cuando estés en tu cocina? La pongo a pensar un poco, ¿no? De repente su respuesta es un sí. Yo creería que sí, ¿no? Ahí estamos viendo que está generalizado, por ejemplo. No, me sería indiferente. Ah, ok. Pero puedo indagar más, puedo indagar más. Hacer entrevistas es tener bastante, o sea, creatividad y bastante arte para saber qué obra quiero hacer, ¿no? Con lo que me cuenta el consultante. ¿En qué momento del día pasa? Hay personas que tienen problemas más de noche. Hay personas que les puede pasar su problema el día miércoles, porque es el día que tiene reunión laboral con sus jefes. Solo el día miércoles pasa eso. Entonces, todas esas preguntas tengo que hacer en la parte de la descripción del problema, es decir, el motivo de consulta. ¿Con qué frecuencia? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura? Ah, ya, si yo estoy ahí en la cocina, me viene malestar, mientras voy picando el tomate, sigo pensando en lo que pasó con mi tío. Es más, me da hasta, me molesta que mis papás no hayan hecho nada en su momento, ¿no? Y eso me dura hasta que yo me salgo de la cocina. Pero hay personas que de repente podrían decir, una persona podría venir y decir, no, a mí me dura, ya una vez que hago algo, se va ese malestar dentro de la cocina. Y, o sea, esté o no esté en la cocina, se va. Entonces, es importante que podamos también medir la duración, ¿ya? La duración. La latencia
Es un principio conductual que también es importante que tengamos en cuenta, que se refiere que cuando la persona está presente al estímulo, ¿cuánto tiempo demora en tener la respuesta? Hay personas que inmediatamente, por ejemplo en este caso, inmediatamente se acerca a la cocina, ni siquiera era necesario que se acerque. El pensamiento de saber que tenía que acercarse a la cocina era tortuoso de por sí, ¿no? Y acercarse a la cocina, la acción propiamente le generaba eso. Pero hay personas que no sucede ello. Bajo el mismo contexto del ejemplo que les estoy plasmando, puede que la persona vaya a la cocina, no tenga ninguna molestia, sepa así que ahí fue donde se generó el problema, pero su respuesta adversa tarda una media hora, unos 20 minutos. ¿Por qué? Porque se quedó justo sola y se puso a pensar, tardó. Esa es la latencia. Bien. En la mayoría de casos, cuando está un problema muy instaurado, la latencia prácticamente es inmediata, o sea, es nula, no cero. Tum, pasa, estímulo, respuesta. En otros casos, donde quizás no ha sido tan insidioso, no quiero generalizar, estoy dando un alcance general, sí hay un distanciamiento por un tiempo. ¿Bien? Otro ejemplo, oye, yo terminé con mi enamorado, pasé por la calle, olí su perfume, me acordé de él. Pero después de 2 horas lo llamé por teléfono. No fue ahí mismo la respuesta, ¿no? Pasaron 2 horas. Hay personas que, no, lo olí, ¿qué será de él? Lo voy a llamar, ¿no? La desesperación, de repente porque ahí mismito se terminó la relación, quizás ahí mismo coge el teléfono y puede pasar. Bien, a ver, digamos, antes que el tiempo nos gane. Aquí también hay más información, ¿no? Acerca del problema para yo poder describirlo mejor. Eh, lo que les decía, ¿no? En qué momento ocurre, cómo le está afectando, cómo esta persona considera que le está afectando en su día a día. No, yo siento que no me está afectando nada. Si te dice eso, pues mi respuesta sería que haces en terapia. Porque hay personas que a veces ponen una coraza y no entiendes. Con amigos, no quiero, no comparto tiempo con mi familia, en el trabajo, antes me iba a hacer reuniones con ellos, ¿no? En la cafetería, ahora les digo que ya no. Estoy viendo que ya hay bastante afectación en diferentes áreas. Bien, ahí podemos también determinar cuán instaurado está el problema y cuánto también se ha ido disgregando, ¿no? Bien, a ver. Estos voy a tratar de pasárselos esto para que ustedes lo puedan ver, porque si yo me detengo en cada punto, no me va a alcanzar el tiempo, pero al menos les estoy explicando a grandes rasgos de cómo podríamos enmarcarnos mejor en el problema, ¿ya? Pero voy a pasar con el link, se lo voy a pasar con Arna para que también se lo pueda compartir. Eh, bueno, si yo en mi entrevista voy viendo que mi consultante solamente me comenta propiamente del motivo de consulta, pero yo quiero saber si hay otro motivo más, puedo preguntar, ¿no? Oye, aparte de lo que me estás comentando, ¿hay más cosas? ¿Tú sientes que hay otros puntos que te gustaría trabajar? Lo que yo también hago cuando siento o me han referido por WhatsApp bastantes problemas es cuando lo tengo ya en la sesión decirles, ok, mira, ¿qué te parece si te tomas un ratito, un tiempito ahorita y comienzas a jerarquizar los problemas que me has comentado? Desde desde el más urgente que tú creas hasta el menos urgente. Ya me dice, ese es el más urgente. Listo, ¿te parece si comenzamos a conversar acerca de ello? Y comienzo a indagar, ¿no? Me centro específicamente en ese de ahí. ¿Bien? Ahora, uy, se cortó.
Disculpen, chicos, se fue un ratito la red. Ya. Les decía que hay infinidades de autorregistros. ¿Qué es un autorregistro? Es una tabla donde yo le voy a explicar a mi consultante, ¿no? Que pueda él completarlo fuera de sesión. Los autorregistros para las personas adultas no es necesario que yo entregue un adicional, ¿no? O sea, se le da a ellos nada más. Pero las personas menores sí es necesario que quizás lo pueda completar mamá, papá, o también lo pueda completar la cuidadora, ¿no? En este caso también puede ser la profesora. Les quiero mostrar uno que tengo aquí. A ver, ya, acá está. Por ejemplo, ¿no? Ahorita les voy a compartir el pantalla para que puedan ver este de aquí. Este de aquí es uno que yo he mandado a una consultante. Y a continuación se van a presentar dos cuadros, ¿no? Ya, vamos a ver el primero, donde vamos a tratar de graficar de la mejor manera la dinámica de algunas problemáticas que están sucediendo durante esta semana. Por favor, complétalas apenas hayan sucedido estas conductas. Si no puedes hacerlo aquí mismo, puedes ayudarte de un celular, de un producto físico, de una computadora, etc, etc. Entonces, voy a pedirle a mi consultante que comience en este caso, era una conducta específica, ¿ya? Discusiones con su esposo. Entonces, la fecha, qué día pasó y también la hora, ¿bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué situación se dio para que tú discutas con tu esposo? Del 1 al 10, ¿cuánta molestia te causó ese evento? ¿No? Entendiendo que uno es muy poco y 10 es muy alto. Y por último, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste en esa situación? ¿Ya? Ese es un autorregistro. Y como les digo, hay un montón. Ustedes incluso pueden ir adaptándolo de acuerdo a las necesidades de sus pacientes. Eso a mí me va a permitir, por ejemplo, con mi consultante, ir viendo las veces que se pelea y por qué se pelea. Porque había como que ella no le daba, ¿no? Un sentido a las peleas. No le encontraba. Ella pensaba que se peleaba porque se peleaba. Mentira. Siempre hay un porqué, ¿no? En estos casos de pelea siempre hay un porqué. Entonces, era necesario esto porque a la vez el autorregistro me estaba sirviendo a mí. ¿Para qué? Para que ella se dé cuenta de las cosas. ¿Bien? Ok, continuemos. Continuemos. Ya. A ver, continuando con este tema. Ahora, es importante que nosotros también podamos indagar el aspecto familiar, ¿no? Con quienes vive, cómo es la relación con sus padres, cómo es la relación con su mamá. Y ahí incluso podrían salir algunas problemáticas adyacentes, ¿no? Por ejemplo, y cuéntame, ¿me ves con tu mamá, con tu papá? Sí, yo veo con mi mamá. Ah, ok. Le dejo que hable solo de su mamá. No indago de su papá todavía. Y una vez que termine, le pregunto, ¿y tu papá? No, mi papá le sacó la cuenta de mi mamá y yo no le hablo. Ah, ok. ¿Y eso te genera algún tipo de malestar? La verdad es que me es indiferente, porque no tengo contacto con él desde que yo tenía 5 años. Además, mi mamá tiene una pareja desde más o menos ese tiempo que yo lo considero como un papá. Entonces estoy viendo que esta persona aparentemente no tiene una carencia parental, ¿no? Porque el padrastro suplió ese rol protagónico y lo suplió bien, ¿no? Así es como yo también puedo ir viendo. Si por el contrario me dicen, no, mi padrastro sí me cuida y todo, pero yo a veces quiero hablar con mi papá y lo he llamado, le he buscado y no me responde. Y ahí voy viendo que también esas conductas se replican con su pareja, que cuando hay una pelea ella le insiste porque quiere mejorar la situación, resolverla. Ya voy viendo más o menos por dónde aprendió. Entonces, es importante por eso que nosotros podamos indagar otras áreas y no centrarnos específicamente en el paciente tal cual, ¿no?
Si tiene pareja, cómo se lleva con su pareja, si es que tiene hijos también, es importante que podamos visualizar cómo es la relación con sus hijos, ¿no? Si es que hubieron rupturas, también, ¿no? Divorcios, ¿cuál fue la razón del divorcio? Por ahí de repente es alguna infidelidad, por ahí de repente que no congeniaron sus caracteres, también es válido. Bien. Eh, a ver, por aquí veamos, ¿no? Acá esta parte la plantea Ballesteros, lo plantea más específico. Si es que vive con su mamá, de qué murió, pero ahí vamos viendo que si nosotros lo decimos tal cual está ahí, como que puede sonar un poco robotizado, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros podamos adaptarlo y darle más naturalidad. Oye, cuéntame, ¿qué es de tu mamá, no? ¿Y qué hace tu mamá? ¿Trabaja, no trabaja? No preguntarle, a ver, ¿ve tu mamá? Sí. No, no murió. ¿De qué murió? Ya. ¿A qué edad murió? No. Nos estamos siguiendo más que nada a una entrevista muy estructurada. ¿Bien? Entonces, así es la forma en cómo nosotros podemos ir adaptando, porque ese tipo de protocolos lo vamos a encontrar por montones, por diferentes autores, pero está en nosotros que podamos ir adaptando. Luego tenemos la relación con el padre, ¿no? La valoración también de sus hermanos, cómo ha sido parte de su historia en la educación. Esto sí no es tan relevante si es que yo siento que mi problema de consulta no tiene que ver nada con la formación, ¿ya? Si no tiene nada que ver, no pierdo mucho tiempo en este apartado. Si por el contrario veo que sí tiene un problema, ¿no? Quizás de querer sobresalir, que, que le reconozcan en su trabajo, ¿no? Podemos indagar ahí un poquito parte de la educación. ¿Cómo fue tu primaria, no? Ganaste diplomas. ¿Y qué hacía la gente de tu familia cuando ganabas diplomas? No, me hacían un montón de cosas, me hacían una fiesta, mi papá siempre me daba un regalo, todos me aplaudían, ¿no? Lo comentaban con la familia, ibas viendo que tienen una posible necesidad de reconocimiento, ¿no? Porque aprendió eso, y así se le tiene que celebrar los logros. Pero en el trabajo no se está dando ese aprendizaje, por eso se está dando la fricción, ¿no? Ahí es donde está generándose el problema, ¿ya? Entonces, la etapa de formación quizás más enfocada en adolescentes podría servirnos un poco, ¿no? Para brindarnos más información, pero en adultos no tanto, a menos que sean ese tipo de casos. La historia laboral, ¿no? Sí es bueno saber cómo se está sustentando económicamente, si es que labora, no labora, si es que labora también, en caso de estudiar una carrera, en su carrera, ¿no? Si es que quizás no, porque no encuentra trabajo, o porque se siente menos, o porque se compara con sus amigos, puede pasar también. Y los hobbies que tiene, ¿no? Los hobbies, qué cosas es lo que hace en los fines de semana, qué le puede dedicar más tiempo en casa, qué cosa le divierte más, ¿no? Qué cosa le gustaba hacer y ha dejado de hacer y por qué lo dejó de hacer. Eh, por otro lado, es importante poder visualizar sus relaciones interpersonales enfocadas hacia la red de apoyo, ¿no? Por ejemplo, oye, cuéntame, ¿tienes amigos en quienes confías? Sí, ok. ¿Cuántos? Dos. ¿Y cómo es la relación con ellos? Pido, ¿no? Que me dé el nombre, que me diga dónde la conoció, dónde los conoció, cómo es la relación con ellos también. Y sobre todo, una cosa es que sea tu amigo y otra cosa distinta es que tú confíes en ese amigo cuando te sientes mal. Entonces ahí yo voy anclando mi motivo de consulta. Si yo tengo una persona que me dice que se siente triste mañana, tarde y noche, yo tengo que buscar a quién o con quién comparte eso, o con quién no lo comparte, si eso se lo queda para ella. No, se lo cuento a mi amiga, no sé, Elizabeth, ya. ¿Y qué te dice Elizabeth? Pucha, me dice que la vida es una porquería y que me entiende. Elizabeth le está haciendo daño indirectamente a Pepita, ¿no? Porque en realidad
sí es su red de apoyo, pero no la está motivando, sino que por el contrario, la está reforzando. La está reforzando y continúa pensando. Si yo tengo, no es Elizabeth, y es José, y José, tipo, no, hay que evitar, hay mejores cosas, tú puedes quizás darte la oportunidad de avanzar, de buscar tus intereses. Ahí José le está brindando a ella un soporte quizás más funcional. Quizás ellos no lo ven, pero es muy funcional. Entonces hay que ver esto, ¿no? Eh, Oye, estamos listo. La vida sexual, en caso sea importante, ¿no? En caso sea importante si es que el motivo de consulta tiene que ver netamente con la sexualidad. Si no, no perdamos tiempo tampoco, al igual que la parte académica, ahondando algo que no nos va a brindar tanta información, ¿no? Si es un motivo de pareja, quizás sí, ¿no? Por ahí, por ahí. Y bueno, si es que sufre de algún problema, ¿no? Si tiene alguna enfermedad crónica, si ha sufrido algún accidente, si le han hecho alguna cirugía, también es importante que lo podamos contemplar. Si es que toma medicamentos actualmente, ahí vamos a ver quizás algunas personas que nos digan, sí, tengo gastritis y gastritis crónica, hasta el punto que me he hecho un montón de estudios y no sale nada. Y me han dicho que es una gastritis emocional, ¿no? Entonces, por ahí también vamos sacando más información. Si es que cree, ¿no? Si es que cree en él mismo, vamos a ir indagando también un poquito cómo es su percepción hacia él, hacia el resto, ¿no? Y cómo se describe, ¿no? Un poquito para ir viendo su autopercepción, su autoconcepto. Finalmente, ¿qué es lo que esta persona está esperando o considera que pueda tener dentro del proceso terapéutico? ¿Qué podría ganar? Ahí vamos viendo. ¿Cuáles son sus expectativas? Ya nunca más quiero estar triste. Bueno, yo como terapeuta le digo, esto es algo que no se puede conseguir, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos y vamos a experimentar tristeza. Entonces, no podemos centrar quizás un objetivo así. Yo te propongo que vamos a aprender a transitar por el malestar, que es diferente, ¿no? Entonces, ya, bueno, sí tienes razón, ¿no? O quizás puedo llamarla a, a la conciencia, ¿no? ¿Tú conoces a alguna persona que esté feliz 24/7 en los 365 días del año? Te va a decir no. Entonces, no sería tan real. Por ahí podríamos agarrar. Bien, vamos a ver aquí la anamnesis para los papás, ¿de acuerdo? Eso es cuando tenemos niños pequeños. Voy a avanzarlo más rápido porque ya nos quedan solo 5 minutos, pero es prácticamente lo mismo, solo enfocado hacia niños y la referencia de la información que nos va a dar los padres. ¿Eh? Aquí tenemos los datos de afiliación del pequeño, y los datos de la mamá, datos del papá. Luego tenemos la información parental, ¿no? La información, eh, cuando, la información prenatal, ¿no? Cómo fue su embarazo, si es que hubo pérdidas, si es que quizás por ahí sufrió de depresión, de ansiedad, de una caída, un aborto, cómo fue la etapa perinatal, ¿no? En qué, en qué tiempo nació su hijo, si fue por cesárea, cuánto midió, cuánto pesó, si hubo llanto al nacer, si necesitó incubadora. Aquí sí las respuestas son un poco más cerradas. ¿Por qué? Porque la entrevista es un poco larga, parece corta, son 3 hojas, pero en realidad en el tiempo ustedes y los papás van a comenzar a hablar y hablar y hablar, y ahí tenemos que cortarles, ¿no? Porque sí, la información es importante, pero nuestro objeto de estudio es el niño o la niña. Por eso necesitamos recabar toda la información, pero guiada, ¿no? Guiada. La postnatal, si es que recibió lactancia materna, si es que usó fórmulas, ¿no? El desarrollo general, control de esfínter, cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, a qué edad balbucea, las primeras palabras. También
si es que su hijo responde cuando le llamo por su nombre, ¿no? Algunas otras informaciones adicionales con respecto a ese tema. Hábitos para ver cuán independiente es el niño, ¿no? Si es que come con ayuda o no come con ayuda, si es que ya maneja algún cubierto especialmente, ¿no? Acá puedo yo, esta pregunta cerrada, que si no es dicotómica, la puedo transformar. Si me dice, ¿los cubiertos? Sí, ¿y cuáles? Ah, cuchillo, tenedor y cuchara. Listo, ¿no? Si es que tiene apetito, sí, tiene apetito. Ay, ay, ¿cómo es apetito? Sí, come bien, come un poco, a veces de más. Ah, ¿por qué? Porque le gustan mucho los caramelos, los chocolates. ¿Y usted le da? Sí. Ah, ok. ¿Y bajo qué condiciones? No, cuando está llorando para que se caiga. Voy teniendo más información de cómo es su modelo de crianza, ¿no? Si es que se orina en la cama, por ahí también, si es que habla en la noche, para ver si por ahí tenemos alguna personita que pueda tener hiperactividad. Eh, si es que tiene disciplina o no tiene disciplina en casa, responsabilidades también. Es importante evaluar a los niños, porque a veces los papás son muy sobreprotectores y no les dan responsabilidades, ¿no? Si es que también hay normas o castigos dentro de casa, cómo lo están premiando, cómo lo están moldeando, ¿no? Algunas conductas inadaptadas aquí podemos visualizar si es que se come las uñas, le suban las manos, si es que presenta llanto frecuente, ¿no? Si es que se frustra rápido o si es que tiene algún tipo de pensamiento negativo. El historial médico, ¿no? No, igual, que cayó, prescripción médica, operación y la historia educativa, ¿no? En qué colegio está, si recibe estimulación temprana, cómo ha sido su desenvolvimiento dentro del colegio. Aquí podemos preguntar también cómo se lleva con sus compañeros, si es que fue fácil que se pueda adaptar dentro dentro del colegio también, junto con otros compañeros, ¿no? O lloró, ¿no? O quizás no hacía caso a las normas, ante cualquier cosita que le decían los compañeros reaccionaba de forma irascible. Entonces, todas esas cositas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Bien? Y bueno, finalmente, los datos de familiares, ¿no? Si siempre hay algún familiar que haya tenido alguna enfermedad o algún trastorno, no podemos colocar para tenerlo como referencia. ¿Bien? Nos faltó tiempo para explicar el de vocacional, se lo prometo, el día sábado se lo voy a hacer. ¿Ya? Así, súper rápido, antes de entrar a la parte de la observación tal cual. Acá hay una consulta, dice Valeria, ¿cómo mantengo mi distancia de psicóloga a paciente? Me imagino que te refieres a los límites. Si es así, es importante que nosotros trabajemos un encuadre cuando ya estamos trabajando la parte de la intervención, ¿no? ¿Qué significa un encuadre? Un encuadre son una serie de normativas que nosotros proponemos como profesionales para poder llevar a cabo la relación terapéutica. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tienes alguna duda, ¿no? Se le dice al paciente, yo normalmente lo pongo en una presentación de PowerPoint para poder explicárselo y luego se lo mando para que lo tenga bien metidito aquí. Si tienes alguna duda fuera de sesión, me la puedes escribir de tal hora a tal hora, ¿no? Recuerda que escribirlos fuera de este horario puede ser puede estar interrumpiendo algunas actividades que yo estoy realizando, ¿bien? O quizás está prohibido llamarme, a menos que sea una emergencia. Ya habíamos comentado que va a depender mucho del terapeuta. No todos los terapeutas tienen esa predisposición de estar hablando por teléfono. ¿Bien? También otro punto del encuadre puede ser el tema del pago, ¿no? El pago se tiene que realizar 2 días antes de la sesión, de lo contrario, la semana no va a poder agendar. Y así que es lo que estoy haciendo que mi consultante se vuelva más responsable, ¿no? Y sobre todo que genere más compromiso, porque si se vuelven más responsables y comienza a seguir más normas, me doy cuenta que sí tiene un compromiso de cambio. Porque yo aún poniendo el encuadre y viendo que no le interesa, me voy dando cuenta que el pronóstico con este paciente no va a ser tan, tan como yo lo espero, ¿no? Nos vamos a cruzar con este tipo de consultantes
que te dicen, sí, sí, lo entiendo. Y a la semana siguiente, uy, me olvidé. Bueno, si está en ti, que le des otro chance. ¿No? Ya, le das otro chance. Mira, vamos a repasar. No te vayas a olvidar, ¿ah? Porque a mí también me genera malestar ese tipo de cuadro. Es decir, ¿no? Ser humano también. Es decir, yo también tengo otras actividades. En tu horario puedo poner a otro consultante, pero te estoy dando la prioridad a ti porque tú me estás diciendo, llegaste primero. Y yo al decirle no a la otra persona estoy perdiendo un cupo, ¿no? Es importante que también podamos ser sinceros, porque así también el consultante se va a dar cuenta de la magnitud de esas responsabilidades que puede cumplir dentro del proceso. Bien, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido provechoso y el día sábado nos vemos en nuestra última sesión, donde vamos a trabajar eh, un poquito el tema de orientación vocacional para que tengamos una idea y también todo lo concerniente a la observación. No se vayan a ir, que Arnold me parece que iba a conversar con ustedes. Espero que tengan una bonita noche.